Sí es cierto que los antiguos nos contaban en esencia crónicas verdaderas. Hay historias precisamente, como se ha mencionado, sobre el Mahabharata, es decir, historias especiales del Medio Oriente, en este caso, en resumen, de la religión hindú, por ejemplo, que dan indicaciones de posibles lugares de origen, y por ejemplo, uno de los lugares de origen se llama de idioma Mirga Shiras, que sería el hombro derecho de la constelación de Orión, como uno de los lugares de origen. Y dicen que los hindúes, que aquí llegaron varias razas que tomaron contacto con la humanidad y que por lo tanto, y aquí volvemos por ejemplo a los sumerios, hicieron varios experimentos antes de llegar a fabricar al sapiens adecuado. Por ejemplo, en los textos sumerios está escrito que hicieron uno, digamos, uno que no podía retener la orina. No podía, por ejemplo, que hicieron otro que no podía comer, otros que no tenían órganos genitales, e hicieron uno que no ni siquiera podría cerrar la mano. E hicieron uno, y eso es que nos estamos refiriendo a algunos experimentos, por supuesto, según estos escritos, que tenía la columna torcida y así sucesivamente. Entonces finalmente hicieron lo correcto, y en el idioma sumerio acadio se define como Adamu, así que como puedes ver también hay una correspondencia en el nombre entre la Biblia y esas historias sumerias. Pero volviendo a la pregunta, se puede repetir si la persona no sabe, no debe tener vergüenza de no saber quiénes fueron los Elohim, ni tampoco de dónde pueden estar, ni tampoco no tengan vergüenza en no saber de dónde vinieron. Se tiene que trabajar también en parte con la imaginación según los relatos que se encuentran allí mismo en la Biblia. Sin embargo, se puede decir, por ejemplo, un pastor protestante americano, teólogo licenciado en física, que se ocupa de la relación entre la ciencia y la religión, y por tanto es cristiano, que el padre Berry Darwin, con quien también he intercambiado correos electrónicos, que tranquilamente escribe que los Elohim todavía están aquí y controlan todo. Tanto es así que si leemos las cartas de San Pablo, en las que se elabora todo el cristianismo, él en la carta de los Corintios dice que hay muchos dioses, pero para nosotros solo cuenta uno, que es el Dios de los cristianos, obviamente. Pero dice que son muchos porque él era judío, era fariseo, conocía la Biblia, entonces conocía este aspecto. Y dice que es cierto que hay muchos, porque en griego decimos theoi, que hay muchos theoi. Pero para nosotros solo cuenta uno, que es el llamado Dios del Antiguo Testamento, que teóricamente sería el Padre de Jesús. Entonces uno se podría preguntar dónde están los Anunnaki en esta historia. ¿Por qué llegaron los Anunnaki antes que los Elohim? O quizás sean los mismos. Y esta pregunta es buena. Hay que ver un poco la historia, por ejemplo, esa pregunta es buena y podríamos decir, leyendo las traducciones de académicos de los textos sumerios y leyendo la Biblia, que los Elohim, los sumerios acadios, en el sentido en que los Anunnaki son Anuna o Anunnaki, porque Ki significa la tierra. Está en el idioma sumerio, en las lenguas semíticas orientales, es decir, asirio-babilónico. El término es Ilu, Il, Ilu e Ilanu. En hebreo los términos son El y Eloah, que son términos en singulares, y Elohim, recuerden el término Im en singular, perdón, Im en plural, que es como la S en el español o en el italiano. Como las lenguas semíticas se escribían y el hombre o en el hebreo todavía hoy se escribe sin vocales, solo con consonantes, Eloah puede decirse fácilmente que es Alá. Es decir, si le quitan las vocales es lo mismo. Y las vocales se añadieron muchos siglos después. Entonces, cuando sucedieron estos hechos bíblicos, hablando por ejemplo de Moisés, la salida de Egipto, el inicio de la formación del pueblo de Israel, el hebreo como lengua no existía. Así cuando por ejemplo Moisés pregunta a Yahvé, ¿pero quién eres? ¿Cómo te llamas? Hay que decirle a la gente y hay que asegurarse a la gente que escuche estas conferencias. Porque también de una forma u otra podemos darnos con una apreciación mucho más directa. Por ejemplo, esa frase cuando dice yo soy el que soy, Eyer, Asher, Eyed, que se traduce de muchas maneras. Soy lo que soy lo que seré, soy lo que fui, seré lo que fui. Pero que en realidad, como dicen muchos exégetas judíos, muy probablemente significa soy lo que soy. No te preocupes. Tú solo te preocupas en seguir mis órdenes, de modo o de tal modo que tú te acordarás de mí, de este nombre, y dirás, Yahvé, pero ojo, no sabemos en qué idioma se lo dijo.
este nombre fue escrito, ya que no sabemos la fecha exacta de los acontecimientos de Moisés, digamos entre 3 a 5 siglos después de haber pronunciado, y fue escrito solo con las consonantes Yu, He, Va, He. Las vocales, es decir, los sonidos de las vocales, se lo colocaron otros 1400 años después, es decir, entre el 600 y el 900 después de Cristo. Lo que quiere decir de que no tenemos certeza sobre el origen y significado de ese nombre, porque cuando se pronunciaba no existía el nombre en hebreo. Entonces, ¿qué idioma hablaban? El arameo estaba muy extendido en aquel entonces. Uno se puede preguntar qué idioma hablaban entre ellos, pero eso nadie lo sabe. Entonces, también se ha escuchado, tal vez, no como una religión, sino algunos pensamientos, algunas palabras judías que tienen poderes. Por ejemplo, Yahvé, digamos, ¿cómo es posible entender si las palabras tienen este poder si no estamos seguros en qué idioma estaban? Eso le dice, por ejemplo, perspectivas cabalísticas, que por ejemplo, en las palabras hebreas, y sobre todo las que dicen en el Antiguo Testamento, si se pronuncia o se hace cierto tipo de cábala, tienen cierto poder. Pero la pregunta es, ¿cómo saber si tienen poder si ni siquiera se sabe realmente cómo fueron dichas? Yo diría que estas palabras pueden tener poder, y algunas de todas estas religiones. Atención, pensemos por ejemplo en las religiones llamadas animistas o chamánicas. Si estas palabras tienen un poder, no importa en qué idioma se pronuncien, es decir, es el poder del sonido y es poder, y tiene poder en base a quienes la usen tiene absoluta certeza de que estas palabras tienen poder o de quién es el objeto de ellas. Pensemos por ejemplo en las palabras curativas, es decir, si realmente las personas que las reciben están convencidas de que esas palabras tienen poder sobre esa persona, pues verdaderamente el hecho extraordinario puede ocurrir. Y esto está dentro de las leyes de la naturaleza. Así que esto tampoco debería sorprendernos, hasta el punto de que si tomamos, por ejemplo, los antiguos griegos, ellos tenían los teois, que son equivalentes a los Elohim bíblicos. Viajaban en las mismas naves o en los mismos autos, tenían las mismas necesidades fisiológicas, se obligaban a hacer el mismo tipo de sacrificios y tenían al mismo dios que se llamaba Asclepio. Bueno, en el centro del culto de Asclepio, los arqueólogos encontraron lo que llamaron los exvotos. Ya sabes, las personas que, por así decirlo, recibieron un milagro. Por ejemplo, de un santo, quien quieras, de la Virgen, de Jesús, de cualquiera. Pon un cuadro o una estatuilla, o no sé, pon una muleta. Si, por ejemplo, se curó de alguna enfermedad que tenía de pierna. Bueno, se ha encontrado exvotos, aquellos que, y muchos de todos los que creían haber sido curados por Asclepio. De modo que existe este poder para provocar acontecimientos extraordinarios. Y sí, respecto a la Biblia, sé muy bien que en la historia, por ejemplo, está toda la discusión de la cábala judía con las palabras de poder que tienen o han tenido ciertos rabinos a lo largo de los siglos. Bueno, estoy abierto a todo, es decir, en el sentido de que existen hechos extraordinarios, sea cual sea la explicación. Entonces, esto es muy importante porque el ser humano, y con esto concluyo, puede tener un gran poder dentro de sí mismo. Pero es por el grado de convencimiento, no tanto por las palabras que se usan. En este sentido, yo no me encargo de esa situación porque esto es más que todo algo de la teología, de la creencia, ya de algo de la cultura. Yo me encargo simplemente al trabajo más estúpido y tonto que se pueda tener, y es decir lo que ya está escrito. Y lo que ya está escrito es que hay ciertos errores de traducción actualmente que no lo están en el original del hebreo. Es importante que, al menos antes de comenzar cualquier tipo de interpretación, puede irnos primero a lo literal y ver realmente cuál es el significado. Pero a veces nos limitamos a un solo significado porque fue lo que nos enseñaron y cambiamos completamente el contexto. Entonces, por recomendación de mi parte, es primero hacer de cuenta de que lo que está escrito está ahí, porque de nada sirve hacer todo este tipo de trabajo sin dar por supuesto que por lo menos eso que está escrito es verdad. Y segundo, no traducir las palabras, o por lo menos algunas palabras como Elohim, Eloa, El Shaddai, Elión, dejarlas así como está. Y el contexto va a determinar, por ser significados polisémicos, cuál es el significado que mejor se adapta a esa situación.
Pero eso, si no sabemos el hebreo, nunca vamos a llegar o a tomar en cuenta dicho contexto, porque estamos hablando con palabras italianas o palabras españolas y nunca estamos tratando con las palabras reales del hebreo, que son altamente polisémicas y que no tienen un solo significado. Como ya les he explicado en otras conferencias, si colocamos ciertos puntos vocales, la misma palabra puede significar una cosa, y si le añadimos o le quitamos los puntos de las vocales, puede significar algo completamente distinto.